Quiero que prestes mucha atención a lo que te voy a decir en los próximos minutos, porque puede ser una de las conversaciones más importantes que tengas sobre tu salud este año. Si tienes más de 50 años y especialmente si ya pasaste los 60, hay algo que ocurre dentro de tu cuerpo de manera silenciosa, sin que sientas dolor al principio, sin que notes nada extraño al mirarte al espejo, sin que ninguna señal obvia te advierta de lo que está pasando. Y cuando finalmente aparecen los síntomas, muchas veces el daño ya está hecho. Hablo de la neuropatía. Señal obvia te advierta de lo que está pasando. Y cuando finalmente aparecen los síntomas, muchas veces el daño ya está hecho. Hablo de la neuropatía. Un problema que afecta a millones de personas en todo el mundo, que destruye los nervios poco a poco, que roba la calidad de vida de manera gradual y que en la gran mayoría de los casos podría haberse prevenido o al menos retrasado significativamente si la persona hubiera sabido lo que yo voy a contarte hoy. Llevo más de 30 años ejerciendo la medicina. He visto a cientos de pacientes llegar a mi consulta con entumecimiento en los pies, con ardor en las manos, con esa sensación extraña de que caminan sobre algodón o de que tienen agujas clavadas en los dedos. Llevo más de 30 años ejerciendo la medicina. He visto a cientos de pacientes llegar a mi consulta con entumecimiento en los pies, con ardor en las manos, con esa sensación extraña de que caminan sobre algodón o de que tienen agujas clavadas en los dedos. Y cuando les pregunto por sus hábitos, por lo que comen, por los medicamentos que toman, por cómo duermen, invariablemente descubro que han estado cometiendo errores que nadie les explicó. Errores que parecen inofensivos. Errores que muchas veces incluso parecen saludables. Y eso es precisamente lo más peligroso. Hoy voy a hablarte de todo eso. Voy a explicarte qué es la neuropatía, cómo se desarrolla, qué la provoca y cuáles son esos errores cotidianos que muchas personas cometen sin saber que están dañando sus nervios. También voy a darte herramientas reales, prácticas, basadas en evidencia para que puedas protegerte. Así que quédate conmigo porque esto te interesa mucho. Déjame empezar con una pregunta directa. Voy a explicarte qué es la neuropatía, cómo se desarrolla, qué la provoca y cuáles son esos errores cotidianos que muchas personas cometen sin saber que están dañando sus nervios. También voy a darte herramientas reales, prácticas basadas en evidencia para que puedas protegerte. Así que quédate conmigo porque esto te interesa mucho. Déjame empezar con una pregunta directa. ¿Alguna vez has sentido un hormigueo en los pies que no se va? ¿Una sensación de quemazón en las piernas por las noches? ¿Los dedos de las manos que se duermen sin razón aparente? ¿Dificultad para sentir el agua caliente cuando te duchas? Si respondiste que sí a alguna de estas preguntas, necesitas escuchar todo lo que voy a decirte con mucha atención, porque esas señales no son normales. No son simplemente parte de envejecer, son señales de que algo está fallando en tu sistema nervioso y que tu cuerpo te está pidiendo ayuda. Pero antes de entrar en los errores y las soluciones, necesito que entiendas bien qué son los nervios y por qué son tan vulnerables. Los nervios son como cables eléctricos que recorren todo tu cuerpo. Son señales de que algo está fallando en tu sistema nervioso y que tu cuerpo te está pidiendo ayuda. Pero antes de entrar en los errores y las soluciones, necesito que entiendas bien qué son los nervios y por qué son tan vulnerables. Los nervios son como cables eléctricos que recorren todo tu cuerpo. Llevan mensajes desde el cerebro hasta cada músculo, cada órgano, cada rincón de tu piel. Llevan mensajes desde el cerebro hasta cada músculo, cada órgano, cada rincón de tu piel. Te dicen cuando algo está caliente o frío, cuando hay dolor, cuando un músculo necesita moverse. Sin nervios funcionando bien, el cuerpo simplemente no puede comunicarse consigo mismo. Ahora bien, estos nervios tienen una cubierta protectora que se llama mielina. Imagínate el plástico que recubre un cable eléctrico. Esa mielina es fundamental para que la señal nerviosa viaje rápido y sin interferencias. Cuando la mielina se daña, la señal se vuelve lenta, errática o simplemente no llega. Y eso es exactamente lo que ocurre en la neuropatía. Los nervios se dañan, pierden su recubrimiento y empiezan a fallar. Cuando la mielina se daña, la señal se vuelve lenta, errática o simplemente no llega. Y eso es exactamente lo que ocurre en la neuropatía. Los nervios se dañan, pierden su recubrimiento y empiezan a fallar. El sistema nervioso periférico, que es el que se afecta principalmente en la neuropatía, incluye todos los nervios que están fuera del cerebro y la médula espinal.
El sistema nervioso periférico, que es el que se afecta principalmente en la neuropatía, incluye todos los nervios que están fuera del cerebro y la médula espinal. Los nervios de los pies, de las piernas, de las manos, de los brazos y también los nervios que controlan funciones automáticas como la digestión, la presión arterial o la frecuencia cardíaca. Por eso la neuropatía puede manifestarse de maneras muy distintas en diferentes personas. Ahora bien, ¿qué causa la neuropatía? Aquí es donde quiero que pongas mucha atención porque las causas son más variadas de lo que la mayoría de la gente cree. Aquí es donde quiero que pongas mucha atención porque las causas son más variadas de lo que la mayoría de la gente cree. La diabetes es la causa más conocida y es verdad que el azúcar elevado en sangre daña los nervios de manera directa. Pero la diabetes no es la única causa. Hay muchas otras y algunas de ellas son completamente prevenibles. Las deficiencias de ciertas vitaminas pueden causar neuropatía grave. La diabetes es la causa más conocida y es verdad que el azúcar elevado en sangre daña los nervios de manera directa, pero la diabetes no es la única causa. Hay muchas otras y algunas de ellas son completamente prevenibles. Las deficiencias de ciertas vitaminas pueden causar neuropatía grave. Algunos medicamentos que se recetan con mucha frecuencia pueden dañar los nervios como efecto secundario. El consumo excesivo de alcohol destruye la mielina. Las enfermedades autoinmunes pueden atacar los nervios. Las infecciones, la exposición a ciertos tóxicos, los problemas tiroideos, la presión arterial mal controlada, incluso el sedentarismo prolongado. Todo esto puede contribuir al daño nervioso. Y lo más preocupante es que muchas de estas causas actúan de manera simultánea. No es que una persona tenga solo un factor de riesgo. En la mayoría de mis pacientes con neuropatía encuentro varios factores actuando al mismo tiempo, potenciándose entre sí, acelerando el daño. Permíteme contarte la historia de uno de mis pacientes. Voy a llamarlo don Roberto. Y lo más preocupante es que muchas de estas causas actúan de manera simultánea. No es que una persona tenga solo un factor de riesgo. En la mayoría de mis pacientes con neuropatía encuentro varios factores actuando al mismo tiempo, potenciándose entre sí, acelerando el daño. Permíteme contarte la historia de uno de mis pacientes. Voy a llamarlo don Roberto. Tenía 64 años cuando vino a verme por primera vez. Era un hombre activo que caminaba todos los días, que no fumaba, que no bebía alcohol. Aparentemente llevaba una vida bastante saludable, pero llevaba varios meses con una sensación extraña en los pies. Decía que era como si tuviera los pies envueltos en plástico. No sentía bien el suelo cuando caminaba. Cuando revisé su historial médico, encontré varias cosas importantes. Primero, tenía diabetes tipo 2 diagnosticada hacía 8 años, pero su control glucémico había sido irregular. Segundo, estaba tomando metformina desde el diagnóstico, lo cual es un medicamento muy común para la diabetes. Tercero, nunca le había medido sus niveles de vitamina B12 en todos esos años. Por las noches tenía un ardor que le impedía dormir bien. Cuando revisé su historial médico, encontré varias cosas importantes. Primero, tenía diabetes tipo 2 diagnosticada hacía 8 años, pero su control glucémico había sido irregular. Segundo, estaba tomando metformina desde el diagnóstico, lo cual es un medicamento muy común para la diabetes. Tercero, nunca le había medido sus niveles de vitamina B12 en todos esos años. Cuarto, seguía una dieta bastante restrictiva en proteínas animales porque alguien le había dicho que era mejor para los riñones sin supervisión médica. Y si a eso le sumas una dieta baja en alimentos de origen animal, que son la principal fuente de B12, el resultado es una deficiencia profunda que daña los nervios de manera severa. Don Roberto había estado haciendo todo lo que le habían dicho que hiciera para controlar su diabetes y sin embargo uno de los efectos secundarios de su tratamiento combinado con su dieta estaba destruyendo sus nervios silenciosamente. Cuando hicimos los análisis encontramos que su vitamina B12 estaba críticamente baja y aquí está el punto clave que quiero que entiendas. La metformina, que es uno de los medicamentos más recetados en el mundo para la diabetes, puede reducir significativamente la absorción de vitamina B12 en el intestino. Y si a eso le sumas una dieta baja en alimentos de origen animal, que son la principal fuente de B12, el resultado es una deficiencia profunda que daña los nervios de manera severa. Don Roberto había estado haciendo todo lo que le habían dicho que hiciera para controlar su diabetes y sin embargo uno de los efectos secundarios de su tratamiento combinado con su dieta estaba destruyendo sus... La vitamina B12 es absolutamente esencial para la salud de los nervios. Sin suficiente B12, la mielina, esa cubierta protectora de los nervios que te mencioné antes, no puede mantenerse ni repararse.
El daño nervioso que produce la deficiencia de B12 puede ser grave e irreversible si se deja sin tratar durante mucho tiempo. Y lo más alarmante es que la deficiencia de B12 es extremadamente común después de los 50 años. ¿Por qué? Nervió silenciosamente. Nadie le había perdido ese análisis de sangre tan simple. Esto es exactamente el tipo de error que quiero que conozcas hoy, porque no es un error de negligencia. Es un error de falta de información. Y la información puede salvarte. Hablemos entonces del primer gran error que comete mucha gente y que puede provocar neuropatía grave. La deficiencia de vitamina B12 no detectada ni tratada. La vitamina B12 es absolutamente esencial para la salud de los nervios. Y cuarto, muchas personas mayores reducen su consumo de carnes, huevos y lácteos, que son las principales fuentes de esta vitamina. El resultado es que una persona puede tener niveles de B12 en sangre que están técnicamente dentro del rango normal, pero que en realidad son insuficientes para mantener los nervios saludables. Sin suficiente B12, la mielina, esa cubierta protectora de los nervios que te mencioné antes, no puede mantenerse ni repararse. El daño nervioso que produce la deficiencia de B12 puede ser grave e irreversible si se deja sin tratar durante mucho tiempo. Y lo más alarmante es que la deficiencia de B12 es extremadamente común después de los 50 años. ¿Por qué? Por varias razones que se acumulan con la edad. Primero, el estómago produce menos ácido gástrico con los años y ese ácido es necesario para liberar la B12 de los alimentos. Por eso siempre le digo a mis pacientes mayores de 50 años, especialmente si toman metformina o inhibidores de la bomba de protones para la acidez o si siguen dietas vegetarianas o veganas, que pidan específicamente que les midan la B12 y que discutan con su médico cuál es el nivel óptimo para ellos, no solo el nivel mínimo aceptable. Segundo, el estómago también produce menos una proteína llamada factor intrínseco, que es la que permite que el intestino absorba la B12. Tercero, muchos medicamentos muy comunes reducen la absorción de B12. Y cuarto, muchas personas mayores reducen su consumo de carnes, huevos y lácteos, que son las principales fuentes de esta vitamina. El resultado es que una persona puede tener niveles de B12 en sangre que están técnicamente dentro del rango normal, pero que en realidad son insuficientes para mantener los nervios saludables. Los laboratorios tienen rangos de referencia que muchos especialistas consideran demasiado amplios. Muchas veces se confunden con otras enfermedades o simplemente se atribuyen al envejecimiento normal, pero no son normales. Y en muchos casos, con una suplementación adecuada de B12, los síntomas mejoran notablemente, especialmente si el tratamiento se inicia a tiempo. Ahora déjame hablarte del segundo gran error. Un nivel de B12 que aparece como normal en un análisis puede ser perfectamente suficiente para evitar anemia, pero insuficiente para proteger el sistema nervioso. Por eso siempre le digo a mis pacientes mayores de 50 años, especialmente si toman metformina o inhibidores de la bomba de protones para la acidez o si siguen dietas vegetarianas o veganas, que pidan específicamente que les midan la B12 y que discutan con su médico cuál es el nivel óptimo para ellos, no solo el nivel mínimo aceptable. Los síntomas de deficiencia de B12 son muy similares a los de la neuropatía diabética. Empieza en la fase que llamamos prediabetes o incluso en la fase de resistencia a la insulina, cuando el azúcar en sangre sube más de lo normal después de comer, aunque los valores en ayunas todavía estén dentro del rango normal. Cuando el azúcar en sangre se eleva repetidamente, aunque sea de manera moderada, los vasos sanguíneos pequeños que alimentan a los nervios se dañan. Hormigueo y entumecimiento en manos y pies, sensación de quemazón, debilidad muscular, dificultad para caminar, problemas de equilibrio y también síntomas cognitivos como confusión, pérdida de memoria y cambios de humor. Muchas veces se confunden con otras enfermedades o simplemente se atribuyen al envejecimiento normal, pero no son normales. Y en muchos casos, con una suplementación adecuada de B12, los síntomas mejoran notablemente, especialmente si el tratamiento se inicia a tiempo. Ahora déjame hablarte del segundo gran error. Y para cuando la persona siente el hormigueo o el ardor, ya hay un daño significativo acumulado. El error que cometen muchas personas no es solo comer demasiado azúcar, es consumir grandes cantidades de carbohidratos refinados que el cuerpo convierte rápidamente en glucosa. El consumo excesivo de azúcar y carbohidratos refinados, incluso en personas que no tienen diagnóstico de diabetes. Muchos de mis pacientes me dicen: doctor, yo no soy diabético, así que el azúcar no me afecta.
Y yo les explico que el daño nervioso relacionado con el azúcar no empieza cuando recibes el diagnóstico de diabetes, empieza mucho antes. Empieza en la fase que llamamos prediabetes o incluso en la fase de resistencia a la insulina, cuando el azúcar en sangre sube más de lo normal después de comer, aunque los valores en ayunas todavía estén dentro del rango normal. Y si a eso le sumas una dieta alta en carbohidratos refinados, el resultado puede ser un daño progresivo en los nervios que avanza de manera silenciosa. No te estoy diciendo que elimines todos los carbohidratos de tu vida. Te estoy diciendo que prestes atención a la calidad y la cantidad de los carbohidratos que consumes, especialmente después de los 50. Cuando el azúcar en sangre se eleva repetidamente, aunque sea de manera moderada, los vasos sanguíneos pequeños que alimentan a los nervios se dañan. Los nervios son estructuras muy delicadas que necesitan un suministro constante de oxígeno y nutrientes para funcionar. Cuando los pequeños vasos que los alimentan se deterioran por el exceso de glucosa, los nervios empiezan a morir lentamente. Este proceso puede estar ocurriendo durante años, incluso décadas, antes de que aparezcan los primeros síntomas, y para cuando la persona siente el hormigueo o el ardor, ya hay un daño significativo acumulado. La hemoglobina glucosilada, que también se llama HbA1c, ha sido tu promedio de glucosa en sangre durante los últimos 3 meses. Es una prueba muy valiosa para detectar problemas antes de que se conviertan en diabetes declarada y por lo tanto antes de que el daño nervioso sea significativo. El error que cometen muchas personas no es solo comer demasiado azúcar, es consumir grandes cantidades de carbohidratos refinados que el cuerpo convierte rápidamente en glucosa. Pan blanco, arroz blanco, pasta, galletas, cereales de desayuno, jugos de fruta, refrescos, bebidas energéticas, incluso muchos productos etiquetados como saludables o sin grasa que están llenos de azúcares añadidos. Después de los 50 años el metabolismo cambia. La sensibilidad a la insulina disminuye de manera natural. El páncreas no responde tan eficientemente. El cuerpo maneja peor las cargas de glucosa. Y si a eso le sumas una dieta alta en carbohidratos refinados, el resultado puede ser un daño progresivo en los nervios que avanza de manera silenciosa. Muchas personas leen en internet que tal vitamina o tal suplemento es bueno para la salud y empiezan a tomarlo por su cuenta en dosis que ellos mismos deciden sin hablar con su médico. Y a veces lo que creen que les está ayudando en realidad les está haciendo daño. Un ejemplo muy claro es la vitamina B6. La vitamina B6 en dosis normales es esencial para la salud nerviosa. No te estoy diciendo que elimines todos los carbohidratos de tu vida. Te estoy diciendo que prestes atención a la calidad y la cantidad de los carbohidratos que consumes, especialmente después de los 50. Prefiere los carbohidratos de digestión lenta, los que vienen con fibra, como las legumbres, las verduras, los granos enteros. Evita los picos de glucosa que ocurren cuando comes grandes cantidades de carbohidratos refinados de golpe. Y si no te has hecho una prueba de glucosa en ayunas y una hemoglobina glucosilada en el último año, te recomiendo que lo hagas. O toman varios suplementos diferentes que contienen B6 sin darse cuenta de que están acumulando una cantidad total que supera con creces lo que el cuerpo puede manejar. Y el resultado puede ser exactamente lo que querían evitar, una neuropatía. Lo mismo ocurre con ciertos medicamentos de venta libre. La hemoglobina glucosilada, que también se llama HbA1c, te dice cuál ha sido tu promedio de glucosa en sangre durante los últimos 3 meses. Es una prueba muy valiosa para detectar problemas antes de que se conviertan en diabetes declarada y por lo tanto antes de que el daño nervioso sea significativo. El tercer error es uno que me sorprende mucho en consulta y es la automedicación con ciertos suplementos y medicamentos, sin supervisión médica. Vivimos en una época en que la información está en todas partes y eso tiene cosas buenas y cosas muy malas. Es una cadena de daño que empieza con algo tan aparentemente inofensivo como tomar un antiinflamatorio para el dolor de rodilla todos los días durante meses. También quiero mencionarte los medicamentos para el colesterol, las estatinas. Son medicamentos muy eficaces y muy importantes para muchas personas, pero en algunos casos pueden causar como efecto secundario dolor muscular, debilidad y en casos menos frecuentes daño nervioso. Muchas personas leen en internet que tal vitamina o tal suplemento es bueno para la salud y empiezan a tomarlo por su cuenta en dosis que ellos mismos deciden, sin hablar con su médico. Y a veces lo que creen que les está ayudando, en realidad les está haciendo daño.
Un ejemplo muy claro es la vitamina B6. La vitamina B6 en dosis normales es esencial para la salud nerviosa, pero en dosis altas, tomadas durante periodos prolongados, puede causar neuropatía periférica. Sí, has leído bien. Una vitamina que en dosis normales protege los nervios, en dosis excesivas los daña. Muchas personas toman complejos vitamínicos B de alta potencia creyendo que más es mejor. Pero quiero que entiendas exactamente por qué el sedentarismo daña los nervios, porque cuando entiendas el mecanismo, la motivación para moverte va a ser diferente. Los nervios necesitan circulación. Necesitan que la sangre les llegue bien para recibir oxígeno y nutrientes y para eliminar los productos de desecho. Cuando estás sentado o acostado durante horas, la circulación en las extremidades se reduce. O toman varios suplementos diferentes que contienen B6 sin darse cuenta de que están acumulando una cantidad total que supera con creces lo que el cuerpo puede manejar. Y el resultado puede ser exactamente lo que querían evitar, una neuropatía. Lo mismo ocurre con ciertos medicamentos de venta libre. Los antiinflamatorios no esteroideos, que son los ibuprofenos, los diclofenacos, los naproxenos, tomados de manera crónica y en dosis altas, pueden dañar los riñones. Y los riñones dañados no eliminan bien los productos de desecho que son tóxicos para los nervios. Ayuda a controlar la presión arterial, que cuando está elevada daña los vasos sanguíneos que alimentan los nervios. Ayuda a reducir la inflamación sistémica, que es otro factor que contribuye al daño nervioso. Y ayuda a mantener un peso saludable, porque el exceso de peso aumenta la resistencia a la insulina y la inflamación. Es una cadena de daño que empieza con algo tan aparentemente inofensivo como tomar un antiinflamatorio para el dolor de rodilla todos los días durante meses. También quiero mencionarte los medicamentos para el colesterol, las estatinas. Son medicamentos muy eficaces y muy importantes para muchas personas, pero en algunos casos pueden causar como efecto secundario dolor muscular, debilidad y, en casos menos frecuentes, daño nervioso. Si estás tomando estatinas y has notado dolor muscular inusual o síntomas neurológicos, habla con tu médico. Que hagan algo de movimiento en el agua si las articulaciones les duelen. Que estiren suavemente. El movimiento, incluso el movimiento ligero y frecuente, tiene un efecto protector sobre los nervios que no puede reemplazarse con ningún medicamento ni suplemento. No dejes el medicamento por tu cuenta, porque el riesgo cardiovascular que previenen puede ser mayor que el efecto secundario, pero sí discútelo porque hay opciones y ajustes posibles. El cuarto error que quiero contarte es el sedentarismo. Sé que lo has escuchado antes, sé que te han dicho 1000 veces que tienes que moverte más. Pero quiero que entiendas exactamente por qué el sedentarismo daña los nervios, porque cuando entiendas el mecanismo, la motivación para moverte va a ser diferente. Los nervios necesitan circulación. Necesitan que la sangre les llegue bien para recibir oxígeno y nutrientes y para eliminar los productos de desecho. Cuando estás sentado o acostado durante horas, la circulación en las extremidades se reduce. Las personas mayores no sienten sed con la misma intensidad que cuando eran jóvenes, lo que significa que pueden estar deshidratadas sin saberlo. La deshidratación afecta la circulación, hace que la sangre sea más espesa y fluya peor y reduce el aporte de oxígeno y nutrientes a los tejidos, incluyendo los nervios. Los nervios de los pies y las piernas, que son los más afectados en la neuropatía periférica, son los que están más lejos del corazón y los que tienen mayor dificultad para recibir una buena irrigación sanguínea cuando no te mueves. Además, el movimiento físico regular ayuda a mantener la sensibilidad a la insulina, lo que protege los nervios del daño glucémico. Ayuda a controlar la presión arterial, que cuando está elevada daña los vasos sanguíneos que alimentan los nervios. Ayuda a reducir la inflamación sistémica, que es otro factor que contribuye al daño nervioso. Y cuando los electrolitos como el sodio, el potasio o el magnesio están desequilibrados, la función nerviosa se altera directamente porque los nervios usan estos minerales para generar y transmitir sus señales eléctricas. El magnesio merece una mención especial. Es un mineral que interviene en cientos de reacciones bioquímicas en el cuerpo y es esencial para la función nerviosa y muscular. Y ayuda a mantener un peso saludable, porque el exceso de peso aumenta la resistencia a la insulina y la inflamación. Muchos de mis pacientes mayores de 60 años me dicen que no pueden hacer ejercicio porque les duelen las rodillas o la espalda o porque se cansan mucho. Y yo les digo que entiendo perfectamente y que no les estoy pidiendo que corran una maratón, les estoy pidiendo que caminen, que se muevan. Que no estén sentados más de 1 hora seguida sin levantarse, aunque sea 5 minutos.
que hagan algo de movimiento en el agua si las articulaciones les duelen, que estiren suavemente. El sexto error, y este es uno que me genera mucha preocupación, es el consumo excesivo de alcohol. Sé que muchas personas piensan que una copa de vino al día es saludable, y hay estudios que sugieren beneficios cardiovasculares moderados en algunos contextos, pero quiero ser muy claro aquí. El movimiento, incluso el movimiento ligero y frecuente, tiene un efecto protector sobre los nervios que no puede reemplazarse con ningún medicamento ni suplemento. Es una de las herramientas más poderosas que tienes a tu disposición y es completamente gratuita. El quinto error es uno que afecta especialmente a las personas mayores y es la deshidratación crónica leve. Muchos de mis pacientes no beben suficiente agua y con la edad el mecanismo de la sed se vuelve menos sensible. Las personas mayores no sienten sed con la misma intensidad que cuando eran jóvenes, lo que significa que pueden estar deshidratadas sin saberlo. La neuropatía alcohólica es una condición real y bastante común, aunque muchas personas no la asocian con su consumo de alcohol porque no se consideran alcohólicos. No hay que ser alcohólico para sufrir daño nervioso por el alcohol. Un consumo regular que supere las recomendaciones médicas, que en general son no más de una bebida al día para las mujeres y 2 para los hombres, puede causar daño nervioso acumulativo a lo largo del tiempo. La deshidratación afecta la circulación, hace que la sangre sea más espesa y fluya peor y reduce el aporte de oxígeno y nutrientes a los tejidos, incluyendo los nervios. También afecta la función renal y los riñones, que no funcionan bien acumulan toxinas que pueden dañar el sistema nervioso. Además, muchos de los medicamentos que toman las personas mayores, los diuréticos para la presión arterial, por ejemplo, aumentan la pérdida de líquidos y electrolitos. Y cuando los electrolitos como el sodio, el potasio o el magnesio están desequilibrados, la función nerviosa se altera directamente porque los nervios usan estos minerales para generar y transmitir sus señales. Es un mecanismo de defensa esencial. Pero cuando la inflamación se vuelve crónica, cuando está presente de manera persistente y silenciosa en el cuerpo, aunque no haya ninguna infección activa, se convierte en un destructor silencioso de tejidos, incluyendo los nervios. Eléctricas. El magnesio merece una mención especial. Es un mineral que interviene en cientos de reacciones bioquímicas en el cuerpo y es esencial para la función nerviosa y muscular. La deficiencia de magnesio es muy común, especialmente en personas que toman diuréticos, que tienen diabetes o que consumen mucho alcohol. Y los síntomas de deficiencia de magnesio incluyen calambres musculares, hormigueo, entumecimiento y sensaciones anormales en las extremidades. Todos síntomas que se confunden fácilmente con neuropatía o que, en muchos, la inflamación crónica daña los vasos sanguíneos que alimentan los nervios, daña la mielina directamente y activa células del sistema inmune que pueden atacar el tejido nervioso. Es un mecanismo complejo, pero el resultado es el mismo: daño nervioso progresivo. Por eso una parte muy importante de la prevención y el tratamiento de la neuropatía es reducir la inflamación sistémica. Casos la agravan. El sexto error, y este es uno que me genera mucha preocupación, es el consumo excesivo de alcohol. Sé que muchas personas piensan que una copa de vino al día es saludable y hay estudios que sugieren beneficios cardiovasculares moderados en algunos contextos, pero quiero ser muy claro aquí. El alcohol en cantidades que superen lo moderado es directamente tóxico para los nervios. El alcohol interfiere con la absorción de vitaminas del complejo B, especialmente la B1 o tiamina, la B6 y la B12. Tenía sobrepeso, tomaba medicamentos para la presión arterial y para el colesterol y llevaba unos 2 años con dolores y hormigueos en los pies que habían ido empeorando progresivamente. Cuando analizamos su situación, encontramos varias cosas. Daña directamente la mielina, afecta la función del hígado, que es el órgano que procesa y activa muchas de las vitaminas y nutrientes que los nervios necesitan. Y provoca inflamación sistémica que daña los vasos sanguíneos que alimentan los nervios. La neuropatía alcohólica es una condición real y bastante común, aunque muchas personas no la asocian con su consumo de alcohol porque no se consideran alcohólicos. No hay que ser alcohólico para sufrir daño nervioso por el alcohol. Llevaba años con insomnio, se acostaba tarde, se levantaba temprana y nunca se sentía descansada. Y el sueño deficiente tiene un impacto enorme en la inflamación y en la capacidad del cuerpo para reparar los nervios. Trabajamos con ella en varios frentes simultáneamente. Mejoramos su dieta, redujimos los carbohidratos refinados, aumentamos las verduras, las legumbres y las proteínas de calidad.
Suplementamos la vitamina D y el magnesio. Un consumo regular que supere las recomendaciones médicas, que en general son no más de una bebida al día para las mujeres y 2 para los hombres, puede causar daño nervioso acumulativo a lo largo del tiempo. Y después de los 60 años, el hígado metaboliza el alcohol con menos eficiencia, el sistema nervioso es más vulnerable. Los niveles de vitaminas del complejo B tienden a ser más bajos de base, todo se potencia. Ahora quiero hablarte de otro aspecto que muchas veces se ignora completamente, y es el papel de la inflamación crónica en el daño nervioso. La inflamación es la respuesta natural del cuerpo ante una lesión o infección. Es un mecanismo de defensa esencial, y ella se sentía con mucha más energía y claridad mental. Lo que hicimos con doña Carmen no fue mágico, fue sistemático. Identificamos todos los factores que estaban contribuyendo al problema y los abordamos uno por uno. Eso es medicina preventiva real. Quiero hablar ahora de la vitamina D, porque es otro nutriente que tiene un papel importante en la salud nerviosa y que está deficiente en una proporción enorme de la población adulta mayor. Pero cuando la inflamación se vuelve crónica, cuando está presente de manera persistente y silenciosa en el cuerpo, aunque no haya ninguna infección activa, se convierte en un destructor silencioso de tejidos, incluyendo los nervios. ¿Qué causa inflamación crónica? Muchas cosas que son muy comunes en la vida moderna. Una dieta alta en azúcares refinados y grasas trans. El exceso de peso, especialmente la grasa abdominal, que produce sustancias inflamatorias. El estrés crónico, que activa de manera continua el sistema inmune. Varios estudios han encontrado una asociación entre niveles bajos de vitamina D y mayor riesgo de neuropatía periférica, especialmente en personas con diabetes. Y la deficiencia de vitamina D es extremadamente prevalente después de los 50 años, especialmente en personas que no se exponen mucho al sol, que viven en latitudes con poco sol en invierno, que tienen piel oscura o que tienen la falta de sueño que no permite que el cuerpo repare los tejidos inflamados. El sedentarismo, el tabaquismo y en muchos casos una combinación de todos estos factores. La inflamación crónica daña los vasos sanguíneos que alimentan los nervios, daña la mielina directamente y activa células del sistema inmune que pueden atacar el tejido nervioso. Es un mecanismo complejo, pero el resultado es el mismo daño nervioso progresivo. Por eso una parte muy importante de la prevención y el tratamiento de la neuropatía es reducir la inflamación sistémica. Y la buena noticia es que muchas de las estrategias para hacerlo son simples y están al alcance de cualquier persona. Déjame contarte la historia de otra paciente. Voy a llamarla Doña Carmen. Síntomas inespecíficos que fácilmente se atribuyen a otras causas o simplemente al envejecimiento. Por eso recomiendo que todas las personas mayores de 50 años se hagan una determinación de vitamina D en sangre y que discutan con su médico si necesitan suplementación. Tenía 58 años cuando llegó a mi consulta. Era maestra, una mujer activa mentalmente, pero con un estilo de vida bastante sedentario en términos físicos. Tenía sobrepeso, tomaba medicamentos para la presión arterial y para el colesterol, y llevaba unos 2 años con dolores y hormigueos en los pies que habían ido empeorando progresivamente. Cuando analizamos su situación, encontramos varias cosas. Su glucosa en ayunas era normal, pero su hemoglobina glucosilada estaba en el límite superior de lo normal, lo que indicaba que sus picos de glucosa después de las comidas eran probablemente más altos de lo ideal. ¿Qué tiene que ver el intestino con los nervios de los pies? Más de lo que imaginas. El intestino tiene su propio sistema nervioso, llamado sistema nervioso entérico, que tiene más neuronas que la médula espinal. Y el intestino está en comunicación constante con el cerebro a través del nervio vago y de una serie de sustancias químicas y hormonas. Sus niveles de vitamina D estaban muy bajos, tenía deficiencia leve de magnesio y su dieta era alta en carbohidratos refinados y baja en vegetales y proteínas de calidad. Lo que más me llamó la atención fue que doña Carmen dormía muy mal. Llevaba años con insomnio, se acostaba tarde, se levantaba temprana y nunca se sentía descansada. Y el sueño deficiente tiene un impacto enorme en la inflamación y en la capacidad del cuerpo para reparar los nervios. Trabajamos con ella en varios frentes simultáneamente. Mejoramos su dieta, redujimos los carbohidratos refinados, aumentamos las verduras, las legumbres y las proteínas de calidad. Suplementamos la vitamina D y el magnesio. Cuando la microbiota está desequilibrada, lo que se llama disbiosis intestinal, aumenta la inflamación, se reduce la absorción de nutrientes y se altera el metabolismo de la glucosa.
Todo esto contribuye al daño nervioso, que daña la microbiota intestinal, el uso frecuente de antibióticos, que matan tanto las bacterias malas como las buenas, una dieta baja en fibra y alta en azúcares refinados, que favorece el crecimiento de bacterias perjudiciales. Diseñamos un plan de caminata progresiva que ella podía hacer sin agravar sus síntomas, y trabajamos con un especialista en sueño para mejorar su higiene del sueño. En 6 meses, sus síntomas habían mejorado de manera notable. No desaparecieron completamente porque el daño nervioso que ya estaba presente no se revierte de un día para otro. Pero el ardor nocturno que le impedía dormir se redujo significativamente. El hormigueo era menos intenso y ella se sentía con mucha más energía y claridad mental. Lo que hicimos con doña Carmen no fue mágico. Fue sistemático, identificamos todos los factores que estaban contribuyendo al problema y los abordamos uno por uno. Eso es medicina preventiva real. Los alimentos fermentados como el yogur, el kéfir, el chucrut, el kimchi, que aportan bacterias beneficiosas. El ejercicio regular, que tiene un efecto positivo directo sobre la diversidad de la microbiota, y reducir el estrés crónico. Quiero que te quede claro que cuidar tu intestino es cuidar tus nervios, no son dos cosas separadas. Quiero hablar ahora de la vitamina D, porque es otro nutriente que tiene un papel importante en la salud nerviosa y que está deficiente en una proporción enorme de la población adulta mayor. La vitamina D no es solo para los huesos, es una vitamina que actúa más bien como una hormona y tiene receptores en prácticamente todos los tejidos del cuerpo, incluyendo el sistema nervioso. Interviene en la regulación de la inflamación, en la función inmune y en la protección de las células nerviosas. Varios estudios han encontrado una asociación entre niveles bajos de vitamina D y mayor riesgo de neuropatía periférica, especialmente en personas con diabetes. Pero unos minutos u horas es una señal de que algo está fallando. La segunda señal es la sensación de ardor o quemazón en los pies o las piernas, especialmente por las noches. Muchas personas con neuropatía describen que el calor de las sábanas les resulta insoportable, que necesitan sacar los pies de la cama para aliviar el ardor. Esto es una señal muy característica de daño en los nervios sensitivos. La tercera señal es la pérdida de sensibilidad. Dificultad para sentir la temperatura del agua, no notar cuando algo está muy caliente hasta que ya te quemaste, no sentir bien el suelo cuando caminas o tener la sensación de que caminas sobre algodón o sobre una superficie extraña. Esta pérdida de sensibilidad es particularmente peligrosa porque puede llevar a lesiones que no se detectan a tiempo, especialmente en los pies. La cuarta señal es el dolor, que se describe como eléctrico, como descargas o como agujas. Este tipo de dolor es muy característico del daño nervioso y se diferencia del dolor muscular o articular, en que puede aparecer sin que haya ningún movimiento o presión que lo provoque y en que puede ser muy intenso incluso ante estímulos. Muy leves, como el roce de la ropa. La quinta señal es la debilidad muscular. Si notas que te cuesta más levantar los pies al caminar, que tropiezas con más frecuencia, que se te caen objetos de las manos o que tienes dificultad para hacer movimientos finos con los dedos, esto puede indicar que los nervios motores, los que controlan los músculos, están afectados. La sexta señal es el desequilibrio. Dificultad para mantener el equilibrio, especialmente en la oscuridad o con los ojos cerrados. Los nervios que están en los pies y las piernas envían información constante al cerebro sobre la posición del cuerpo en el espacio. Cuando esos nervios están dañados, el cerebro pierde esa información y el equilibrio se deteriora, lo que aumenta significativamente el riesgo de caídas. Y la séptima señal, que muchas personas no asocian con la neuropatía, son los síntomas autonómicos: mareos al levantarse, que indican que los nervios que regulan la presión arterial no están funcionando bien. Problemas digestivos como estreñimiento severo, diarrea sin causa aparente o sensación de llenura prematura al comer. Sudoración anormal, ya sea excesiva o insuficiente. Problemas urinarios. Disfunción sexual. Todos estos pueden ser síntomas de neuropatía autonómica que afecta a los nervios que controlan las funciones automáticas del cuerpo. Si tienes alguna de estas señales, no las ignores. No las atribuyas simplemente a la edad. Ve a ver a tu médico y pídele que evalúe la posibilidad de neuropatía. Hay pruebas específicas que pueden hacerse para evaluar la función nerviosa, y cuanto antes se detecte el problema, mayores son las posibilidades de detener su progresión. Ahora quiero darte las herramientas prácticas. Las cosas que puedes empezar a hacer desde hoy mismo para proteger tus nervios y, si ya tienes síntomas, para ayudar a detener el daño.
Lo primero y más importante es controlar el azúcar en sangre. Si tienes diabetes, trabaja con tu médico para optimizar tu control glucémico. Si no tienes diagnóstico de diabetes, pero tienes factores de riesgo como sobrepeso, antecedentes familiares o síntomas sugestivos, hazte las pruebas. Y si estás en la zona de prediabetes, sabe que con cambios en el estilo de vida, en muchos casos, se puede revertir esa situación y prevenir tanto la diabetes como el daño nervioso. Reducir el consumo de azúcares añadidos y carbohidratos refinados es uno de los cambios más poderosos que puedes hacer. No tienes que eliminar todos los carbohidratos. Tienes que elegir los que son ricos en fibra y que no provocan picos bruscos de glucosa. Verduras, legumbres, granos enteros, frutas enteras con su fibra. Y reducir o eliminar los carbohidratos que no aportan fibra ni nutrientes, el pan blanco, el arroz blanco, la pasta, los dulces, los refrescos, los jugos de fruta industriales. Lo segundo es asegurarte de que no tienes deficiencias nutricionales que afecten a los nervios. La vitamina B12 es la más importante, pero también la vitamina D, el magnesio, la vitamina B1 o tiamina y el ácido fólico. Habla con tu médico sobre hacerte análisis para evaluar estos niveles, especialmente si tomas medicamentos que pueden interferir con su absorción. Si tomas metformina es casi obligatorio que te midan la B12 regularmente, al menos una vez al año. Si tomas inhibidores de la bomba de protones de manera crónica, también. Si sigues una dieta vegetariana o vegana, la suplementación de B12 es prácticamente imprescindible porque esta vitamina solo se encuentra de manera significativa en alimentos de origen animal. Lo tercero es moverse. Ya te expliqué por qué el movimiento es esencial para los nervios. Empieza con lo que puedas hacer, caminar 20 o 30 minutos al día a un ritmo que te permita mantener una conversación es un punto de partida excelente. Si tienes problemas articulares, considera el ejercicio en agua. Si tienes problemas de equilibrio, trabaja con un fisioterapeuta que pueda diseñar un programa seguro para ti. Lo que quiero que evites es pasar más de una hora seguida sentado sin levantarte. Aunque no hagas ejercicio formal, simplemente levantarte y caminar unos minutos cada hora tiene un efecto positivo sobre la circulación y la función nerviosa. Lo cuarto es dormir bien. Sé que esto es más fácil decirlo que hacerlo, especialmente para muchas personas mayores que tienen problemas de sueño. Pero el sueño es cuando el cuerpo repara los tejidos dañados, cuando el sistema nervioso se regenera, cuando la inflamación se reduce. Sin sueño de calidad, todos los demás esfuerzos tienen menos impacto. Algunas estrategias que pueden ayudar incluyen mantener un horario regular de sueño, evitar las pantallas durante al menos una hora antes de acostarte, mantener el dormitorio fresco y oscuro, evitar la cafeína después del mediodía y evitar las comidas abundantes en las horas previas al sueño. Si tienes problemas de sueño persistentes, habla con tu médico porque hay causas tratables como la apnea del sueño que afectan a muchas personas mayores sin que lo sepan. Lo quinto es hidratarte bien. 8 vasos de agua al día es una referencia general, pero las necesidades varían según el peso, la actividad física, el clima y los medicamentos que tomes. Un indicador práctico es el color de la orina. Si es amarillo oscuro o ámbar, necesitas beber más agua. Recuerda que las bebidas con cafeína y el alcohol tienen efecto diurético y no cuentan como hidratación. El agua, las infusiones sin azúcar y los caldos son las mejores opciones. Lo sexto es reducir la inflamación a través de la dieta. Hay alimentos que tienen propiedades antiinflamatorias bien documentadas y que pueden ayudar a proteger los nervios. El aceite de oliva virgen extra, rico en polifenoles antiinflamatorios. Los pescados grasos como el salmón, la sardina, la caballa y el atún, ricos en ácidos grasos omega 3 que reducen la inflamación. Las nueces y semillas, especialmente las nueces que también aportan omega 3. Las verduras de hoja verde, ricas en antioxidantes y magnesio. Los frutos rojos, ricos en antioxidantes que protegen los nervios del daño oxidativo. La cúrcuma, que contiene curcumina, un compuesto con propiedades antiinflamatorias bien estudiadas, especialmente cuando se combina con pimienta negra que mejora su absorción. Y hay alimentos que aumentan la inflamación y que conviene reducir. Los aceites vegetales refinados como el de maíz o el de soja en grandes cantidades, los productos ultraprocesados, las carnes procesadas como los embutidos y el alcohol en exceso. Lo séptimo es revisar tus medicamentos con tu médico. No estoy diciéndote que dejes ningún medicamento por tu cuenta, eso puede ser peligroso.
Pero sí te digo que hables con tu médico sobre los efectos secundarios de los medicamentos que tomas, especialmente si tienes síntomas neurológicos. Pregunta si alguno de tus medicamentos puede estar contribuyendo al problema. Pregunta si hay alternativas. Pregunta si la dosis puede ajustarse. Los medicamentos que con más frecuencia se asocian a daño nervioso incluyen, además de la metformina que ya mencioné, algunos antibióticos como las fluoroquinolonas, algunos medicamentos para el cáncer que son neurotóxicos, algunos antivirales, el litio, ciertos medicamentos para la presión arterial y, como ya mencioné, las estatinas en algunos casos. Esta lista no es exhaustiva y no quiero que te alarmes si tomas alguno de estos medicamentos. En muchos casos los beneficios superan ampliamente los riesgos, pero sí quiero que tengas la conversación con tu médico. Lo octavo es cuidar tus pies de manera especial. Esto es especialmente importante si tienes diabetes o si ya tienes síntomas de neuropatía. Cuando los nervios de los pies están dañados, puedes no sentir una herida, una ampolla o una zona de presión que se está ulcerando. Las úlceras en los pies de personas con neuropatía diabética son una de las principales causas de amputación en el mundo y son en gran medida prevenibles con un cuidado adecuado. Inspecciona tus pies todos los días. Busca heridas, ampollas, zonas enrojecidas o cambios en la piel. Usa calzado que te quede bien y que no cree zonas de presión. Evita caminar descalzo, especialmente en superficies irregulares o donde puedas pisar algo. Mantén la piel de los pies hidratada para evitar grietas y ve al médico de manera regular para que evalúe la sensibilidad y la circulación de tus pies. Lo noveno es manejar el estrés. El estrés crónico eleva el cortisol, que es la hormona del estrés, y el cortisol elevado de manera sostenida tiene efectos negativos sobre la inflamación, el metabolismo de la glucosa, el sueño y la función inmune. Todo lo cual contribuye al daño nervioso. Sé que el estrés es parte de la vida y que decirle a alguien que se estrese menos no es una solución práctica, pero hay técnicas que pueden ayudar a manejar el estrés de manera más efectiva. La respiración profunda y consciente que activa el sistema nervioso parasimpático y reduce la respuesta de estrés. La meditación, incluso en sesiones cortas de 10 o 15 minutos al día. El yoga suave o el tai chi, que combinan movimiento, respiración y atención plena. Las actividades que generan placer y conexión social, como pasar tiempo con personas queridas, tener un hobby, disfrutar de la naturaleza. Y lo décimo, que es algo que parece obvio, pero que muchas personas no hacen, es mantener un seguimiento médico regular. Después de los 50 años, los chequeos anuales no son opcionales, son esenciales. Un análisis de sangre completo una vez al año puede detectar deficiencias nutricionales, alteraciones del azúcar, problemas tiroideos, disfunción renal y muchas otras condiciones que, si se detectan a tiempo, pueden tratarse antes de que causen daño nervioso significativo. Pide a tu médico que incluya en tu análisis anual la glucosa en ayunas, la hemoglobina glucosilada, la vitamina B12, la vitamina D, el magnesio, la función renal, la función tiroidea y el hemograma completo. Estos análisis combinados te dan una imagen bastante completa de los factores que pueden estar afectando a tus nervios. Ahora quiero hablar de algo que me parece muy importante y que a menudo se pasa por alto, que es el papel de las emociones y el bienestar mental en la neuropatía. Vivir con dolor crónico o con síntomas neurológicos persistentes tiene un impacto enorme en la salud mental. La ansiedad, la depresión y el aislamiento social son compañeros frecuentes de la neuropatía. Y a su vez, la ansiedad y la depresión pueden amplificar la percepción del dolor, alterar el sueño y reducir la motivación para adoptar hábitos saludables. Es un círculo que puede volverse muy difícil de romper. Por eso, cuando trabajo con pacientes con neuropatía, siempre evalúo también su bienestar emocional. Y si hay depresión o ansiedad significativa, las trato de manera paralela, porque sin abordar ese componente, los resultados del tratamiento físico son mucho más limitados. Si tienes síntomas de neuropatía y también te sientes deprimido, ansioso o socialmente aislado, por favor habla con tu médico sobre esto. No es debilidad, es parte del cuadro clínico y merece atención y tratamiento. También quiero hablarte de la importancia del apoyo social en la gestión de enfermedades crónicas. Las personas que tienen una red de apoyo sólida, que tienen personas con quienes hablar, que se sienten acompañadas, tienen en general mejores resultados de salud. El aislamiento social, que es un problema muy prevalente en personas mayores, tiene efectos negativos sobre la inflamación,
el sistema inmune y la salud mental, todo lo cual impacta en la neuropatía. Si te sientes solo, busca maneras de conectarte, grupos de actividades, clubes, voluntariado, comunidades religiosas, grupos de apoyo para personas con condiciones similares. La conexión humana es medicina. Quiero ahora profundizar en algo que mencioné antes, pero que merece más atención, que es la relación entre la salud tiroidea y la neuropatía. El hipotiroidismo, que es cuando la tiroides produce menos hormona tiroidea de lo necesario, es una condición muy común, especialmente en mujeres mayores de 50 años. Y el hipotiroidismo no tratado o maltratado puede causar neuropatía periférica. La hormona tiroidea es esencial para el metabolismo de todas las células del cuerpo, incluyendo las neuronas y las células de Schwann que producen la mielina. Cuando los niveles de hormona tiroidea son insuficientes, el metabolismo celular se ralentiza, la producción de mielina se reduce y los nervios se vuelven más vulnerables al daño. Los síntomas del hipotiroidismo, como la fatiga, el frío, el aumento de peso, el estreñimiento, la piel seca y la lentitud mental, pueden parecerse o superponerse con los síntomas de la neuropatía, lo que hace que a veces sea difícil distinguirlos sin análisis específicos. Por eso, en cualquier persona con síntomas neurológicos periféricos, siempre incluyo la evaluación de la función tiroidea, específicamente la TSH y la T4 libre. Y en muchos casos, cuando se detecta y se trata un hipotiroidismo, los síntomas neurológicos mejoran de manera significativa. Hay otro aspecto que quiero tocar y es la relación entre las enfermedades autoinmunes y la neuropatía. Condiciones como el lupus, la artritis reumatoide, el síndrome de Sjögren y otras enfermedades autoinmunes pueden afectar directamente los nervios. En estos casos, el sistema inmune, que debería proteger el cuerpo, ataca por error el tejido nervioso. La neuropatía autoinmune puede presentarse de maneras muy diversas y su diagnóstico requiere pruebas específicas que van más allá de los análisis de rutina. Si tienes una enfermedad autoinmune conocida y desarrollas síntomas neurológicos, es importante que lo comentes con tu médico para que evalúe si hay una relación. También quiero mencionar la neuropatía compresiva, que es cuando un nervio se comprime por estructuras cercanas, como en el síndrome del túnel carpiano, donde el nervio mediano se comprime a nivel de la muñeca o en la estenosis del canal. Spian, donde los nervios de la columna se comprimen por el estrechamiento del canal vertebral. Estas condiciones son muy comunes en personas mayores y pueden causar síntomas muy similares a la neuropatía periférica generalizada. La diferencia es que la neuropatía compresiva generalmente tiene un patrón específico que corresponde al territorio del nervio comprimido y en muchos casos puede tratarse con fisioterapia, cambios de postura o en casos más severos con cirugía. Por eso es importante que el médico haga una evaluación completa para determinar el tipo y la causa de la neuropatía, porque el tratamiento puede ser muy diferente. Permíteme hablarte ahora de algunos alimentos y suplementos que en muchos casos pueden ser beneficiosos para la salud nerviosa, siempre bajo supervisión médica. El ácido alfa-lipoico es un antioxidante que ha sido estudiado en el contexto de la neuropatía diabética con resultados prometedores en varios estudios. Actúa como un antioxidante potente que puede reducir el daño oxidativo en los nervios y mejorar la conducción nerviosa. Se encuentra en pequeñas cantidades en alimentos como el hígado, las espinacas y el brócoli, pero en los estudios se han usado dosis suplementarias más altas. Si estás considerando tomarlo, habla con tu médico primero. La acetil-L-carnitina es otro compuesto que ha mostrado efectos positivos en algunos estudios sobre neuropatía periférica, especialmente la relacionada con quimioterapia y la diabetes. Parece tener propiedades que favorecen la regeneración nerviosa y reducen el dolor neuropático. De nuevo, es algo que debe discutirse con el médico antes de empezar a tomarlo. Los ácidos grasos omega 3 que se encuentran en el pescado azul y en las nueces tienen propiedades antiinflamatorias bien documentadas y pueden ayudar a proteger los nervios del daño inflamatorio. La mayoría de las personas pueden beneficiarse de aumentar el consumo de pescado azul a 2 o 3 veces por semana. La vitamina E es un antioxidante que protege las membranas de las células nerviosas del daño oxidativo. Se encuentra en el aceite de oliva, los frutos secos, las semillas y los vegetales de hoja verde. En general es mejor obtenerla de los alimentos que de suplementos, a menos que haya una deficiencia documentada, porque en dosis muy altas puede tener efectos negativos. El coenzima Q10 es otro antioxidante que interviene en la producción de energía en las células
incluyendo las neuronas. Sus niveles tienden a disminuir con la edad y con el uso de estatinas. Algunos estudios sugieren que puede ayudar en casos de neuropatía asociada a estatinas, aunque la evidencia todavía no es concluyente. Quiero ser muy claro sobre algo, no te estoy recomendando que salgas a comprar todos estos suplementos. Te estoy dando información para que puedas tener una conversación informada con tu médico. Los suplementos no son inocuos. Tienen interacciones con medicamentos, tienen contraindicaciones y en algunos casos, como ya vimos con la B6, pueden causar daño si se toman en dosis incorrectas. Siempre habla con tu médico antes de empezar cualquier suplemento. Lo que sí puedo decirte con más confianza es que una dieta variada, rica en alimentos naturales y mínimamente procesados, que incluya abundantes verduras, frutas, legumbres, granos enteros, pescado, frutos secos y aceite de oliva, es la mejor estrategia nutricional para proteger tus nervios. No hay ningún suplemento que pueda reemplazar una dieta de calidad. Quiero ahora hablar de algo que me parece especialmente importante para las personas que ya tienen síntomas de neuropatía, que es el manejo del dolor neuropático. El dolor neuropático es diferente del dolor por lesión muscular o articular. Es un dolor producido por los propios nervios dañados y responde de manera diferente a los analgésicos convencionales. Los antiinflamatorios y el paracetamol a menudo tienen poco efecto sobre el dolor neuropático. Los tratamientos que han mostrado mayor eficacia para el dolor neuropático incluyen ciertos antidepresivos como la duloxetina y la amitriptilina, que en dosis bajas tienen un efecto analgésico sobre el dolor neuropático independientemente de su efecto antidepresivo. Ciertos anticonvulsivantes como la gabapentina y la pregabalina, que reducen la excitabilidad de los nervios dañados. Los parches de lidocaína o capsaicina aplicados localmente. Y en algunos casos, tratamientos más especializados como la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea, conocida como TENS, o la estimulación de la médula espinal. También hay estrategias no farmacológicas que pueden ayudar con el dolor neuropático. La fisioterapia puede mejorar la fuerza muscular, el equilibrio y la circulación. La acupuntura ha mostrado beneficios en algunos estudios, aunque la evidencia es variable. Las técnicas de relajación y mindfulness pueden ayudar a reducir la percepción del dolor. Y el ejercicio regular, dentro de los límites que permitan los síntomas, tiene un efecto positivo sobre el dolor neuropático en muchos pacientes. Lo importante es que si tienes dolor neuropático no lo sufras en silencio. Hay opciones de tratamiento y aunque ninguna de ellas cure la neuropatía, muchas pueden mejorar significativamente la calidad de vida. Quiero dedicar unos minutos a hablar específicamente de la neuropatía en personas con diabetes, porque es el grupo más numeroso y el que tiene mayor riesgo. La neuropatía diabética afecta aproximadamente el 50% de las personas con diabetes a lo largo de su vida. Y en muchos casos los primeros síntomas aparecen años antes del diagnóstico de diabetes, durante la fase de prediabetes, cuando el azúcar ya está causando daño aunque no haya síntomas evidentes de la diabetes misma. Lo más importante que puedo decirte si tienes diabetes es que el control del azúcar es la intervención más poderosa para prevenir y ralentizar la neuropatía diabética. Cada punto porcentual de reducción en la hemoglobina glucosilada reduce significativamente el riesgo de complicaciones nerviosas. No es un beneficio marginal, es un beneficio enorme, pero el control del azúcar no es solo tomar medicamentos. Es también la dieta, el ejercicio, el manejo del estrés, el sueño y todos los factores que hemos hablado. Los medicamentos son una parte del tratamiento, no el tratamiento completo. También quiero mencionar que el control de la presión arterial y del colesterol en personas con diabetes es igualmente importante para prevenir la neuropatía, porque la hipertensión y la dislipemia dañan los vasos sanguíneos que alimentan los nervios de manera adicional al daño causado por el azúcar. Si tienes diabetes, por favor, no te conformes con saber que tu azúcar en ayunas está controlada. Pide que te midan la hemoglobina glucosilada regularmente. Pide que te evalúen la sensibilidad de los pies al menos una vez al año. Pide que te midan la B12 si tomas metformina. Y habla con tu médico sobre todos los factores de riesgo que tienes para la neuropatía, no solo el azúcar. Déjame contarte la historia de un tercer paciente, porque creo que ilustra muy bien la importancia de la prevención temprana. Voy a llamarlo Don Miguel. Tenía 52 años, era ingeniero, llevaba una vida bastante ocupada y estresada.
Vino a verme no por síntomas neurológicos, sino para un chequeo de rutina porque su esposa lo había insistido mucho. En ese chequeo encontramos que su hemoglobina glucosilada estaba en el 6 milihumor por ciento, que está en la zona de prediabetes. Su presión arterial estaba ligeramente elevada. Tenía sobrepeso abdominal y sus niveles de vitamina D y magnesio estaban bajos. No tenía ningún síntoma, se sentía perfectamente bien. Le expliqué que si no hacía cambios, en 10 o 15 años probablemente tendría diabetes declarada y con ella un riesgo muy alto de neuropatía, enfermedad cardiovascular y otras complicaciones. Y que ahora en este momento tenía la oportunidad de cambiar esa trayectoria. Don Miguel tomó esa información muy en serio. Cambió su dieta, empezó a caminar todos los días, redujo el estrés con técnicas de respiración y reorganizando su agenda de trabajo, suplementó la vitamina D y el magnesio bajo mi supervisión y redujo su consumo de alcohol de los fines de semana a una copa ocasional. 2 años después, su hemoglobina glucosilada había bajado al 5,4%, que es completamente normal, había perdido 8 kilos, su presión arterial era normal sin medicamentos y sus vitaminas estaban en niveles óptimos. Ese hombre no va a desarrollar neuropatía diabética, al menos no por ese camino, porque actuó cuando todavía había tiempo de prevenir. Eso es lo que quiero para ti, que no esperes a tener síntomas para actuar. Que uses la información que te estoy dando hoy para evaluar tu situación, identificar tus factores de riesgo y tomar medidas preventivas ahora. Quiero hablarte ahora de algo que a menudo se subestima, que es el impacto del tabaquismo en la neuropatía. El tabaco daña los vasos sanguíneos de manera directa y acelerada. Reduce el flujo sanguíneo a las extremidades, lo que priva a los nervios del oxígeno y los nutrientes que necesitan. Aumenta la inflamación sistémica y en personas con diabetes el tabaco multiplica exponencialmente el riesgo de complicaciones vasculares y neurológicas. Si fumas, dejar de fumar es probablemente la intervención individual más importante que puedes hacer por tu salud en general y por la salud de tus nervios en particular. Sé que es difícil, sé que la adicción a la nicotina es real y poderosa, pero hay recursos, hay medicamentos, hay programas de apoyo. Habla con tu médico sobre las opciones disponibles. Y si no fumas, es una de las mejores decisiones que has tomado para tu salud y te animo a que la mantengas. Quiero también dedicar unos minutos a hablar de la importancia del control del peso para la salud nerviosa, más allá de su relación con la diabetes. El exceso de peso, especialmente la grasa abdominal, produce sustancias inflamatorias llamadas adipoquinas que dañan los vasos sanguíneos y contribuyen a la inflamación sistémica. Aumenta la resistencia a la insulina, lo que eleva los niveles de glucosa incluso sin diabetes declarada. Aumenta la presión sobre las articulaciones y los nervios de las extremidades inferiores. Y se asocia con niveles más bajos de vitamina D, porque la grasa corporal secuestra esta vitamina. No te estoy diciendo que necesitas tener el cuerpo de cuando tenías 30 años. Te estoy diciendo que incluso una pérdida de peso modesta, de un 5 a un 10% del peso corporal, puede tener efectos significativos sobre la inflamación, la sensibilidad a la insulina y los niveles de vitamina D, todo lo cual. Protege los nervios y la mejor manera de perder ese peso de manera sostenida no es una dieta restrictiva de moda. Es un cambio gradual y permanente en los hábitos alimentarios y de actividad física. Menos carbohidratos refinados, más proteínas y fibra, más movimiento. Cambios que puedas mantener de por vida. Ahora quiero hablarte de algo que creo que es fundamental para cerrar esta conversación, que es la actitud que debes tener frente a tu propia salud. Muchas personas, especialmente después de los 60 años, tienen una actitud de resignación frente a los problemas de salud. Dicen que es normal para su edad, que qué se le va a hacer, que ya no se puede hacer nada. Y esa actitud es uno de los mayores obstáculos para la salud. El cuerpo humano tiene una capacidad de adaptación y recuperación extraordinaria, incluso en la vejez. Los nervios, que durante mucho tiempo se creyeron incapaces de regenerarse, en realidad sí tienen cierta capacidad de recuperación cuando se les dan las condiciones adecuadas. El daño nervioso que no ha progresado demasiado puede estabilizarse y en algunos casos mejorar con las intervenciones correctas. No te estoy prometiendo milagros. No te estoy diciendo que si sigues todos estos consejos vas a curar una neuropatía avanzada. Pero sí te digo que en muchos casos, con las intervenciones adecuadas, es posible detener la progresión, reducir los síntomas, mejorar la calidad de vida y en algunos casos recuperar parte de la función nerviosa perdida. La clave es actuar con información, con constancia y con la guía de tu médico.
No esperar a que los síntomas sean insoportables para buscar ayuda. No resignarse a sufrir. No creer que ya es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para mejorar la salud, pero cuanto antes actúes, mejores serán los resultados. Déjame resumirte los puntos más importantes de lo que hemos hablado hoy para que te quedes con un mapa claro de lo que puedes hacer. Primero, la neuropatía es el daño de los nervios periféricos y tiene muchas causas posibles más allá de la diabetes. Reconocer esto es fundamental para buscar el origen correcto del problema. Segundo, los errores más comunes que contribuyen a la neuropatía son la deficiencia de vitamina B12 no detectada, el consumo excesivo de azúcares y carbohidratos refinados, la automedicación con suplementos o el uso crónico de ciertos medicamentos sin supervisión, el sedentarismo, la deshidratación crónica, el consumo excesivo de alcohol, la inflamación crónica por una dieta inadecuada y el sueño deficiente. Tercero, las señales de alerta que no debes ignorar son el hormigueo o entumecimiento persistente en manos y pies, el ardor o quemazón especialmente nocturno, la pérdida de sensibilidad, el dolor eléctrico o en agujas, la debilidad muscular, el desequilibrio y los síntomas autonómicos como mareos al levantarse o problemas digestivos inexplicables. Cuarto, las acciones que puedes tomar para protegerte incluyen controlar el azúcar en sangre, asegurarte de no tener deficiencias nutricionales, especialmente de B12 y vitamina D, moverte regularmente, dormir bien, hidratarte adecuadamente. Seguir una dieta antiinflamatoria, revisar tus medicamentos con tu médico, cuidar tus pies, manejar el estrés y mantener un seguimiento médico regular con análisis anuales. Quinto, si ya tienes síntomas, no los ignores y no los sufras en silencio. Hay opciones de evaluación y tratamiento que pueden mejorar significativamente tu calidad de vida. Quiero cerrar con una reflexión que comparto con todos mis pacientes cuando hablamos de prevención. La salud no es un estado que se tiene o no se tiene, es un proceso continuo, una serie de decisiones que tomamos cada día. Cada vez que eliges una comida nutritiva en lugar de ultraprocesada, estás eligiendo tu salud. Cada vez que te levantas a caminar en lugar de quedarte sentado, estás eligiendo tu salud. Cada vez que bebes un vaso de agua, cada vez que te acuestas a una hora razonable, cada vez que pides que te hagan un análisis de sangre preventivo, estás eligiendo tu salud. Estos parecen pequeños gestos, pero acumulados a lo largo del tiempo tienen un poder enorme. Son la diferencia entre llegar a los 70 u 80 años con vitalidad y autonomía o llegar con el cuerpo deteriorado por años de hábitos que podían haberse cambiado. Yo llevo más de 30 años viendo lo que pasa cuando las personas cuidan su cuerpo y lo que pasa cuando no lo hacen. Y te aseguro que la inversión en hábitos saludables siempre vale la pena. No porque garantice que nunca vas a enfermar, porque la vida no funciona así, sino porque aumenta enormemente las probabilidades de que si enfermas lo hagas más tarde, con menos severidad y con mayor capacidad de recuperación. Cuida tus nervios, cuida tu cuerpo, no esperes a que el dolor te obligue a cambiar. Cambia ahora con información, con intención y con la ayuda de los profesionales de la salud que te acompañan. Muchos de mis pacientes me dicen al final de las consultas: doctor, ojalá me hubiera dicho esto hace 10 años. Y yo siempre les respondo lo mismo. Lo importante no es cuándo empezaste, lo importante es que empieces. Hoy es un buen día para hacerlo. Gracias por estar aquí, por dedicarle este tiempo a tu salud y por escuchar. Si esta información te ha sido útil, compártela con alguien que también pueda beneficiarse, porque el conocimiento que previene una enfermedad es el mejor regalo que puedes dar a alguien que quieres. Cuídate mucho y hasta la próxima.